estática, que vamos a empezar ahora. La dinámica era corta, esta es larga, es muy larga. Miren, acá hay un puente ubicado en el Alamillo, puente del Alamillo, en Sevilla, España, un ejemplo extremo de la ingeniería o de la arquitectura. Los arquitectos hacen cosas raras y bosquejos raros y después se la tiene que arreglar el ingeniero para ver si puede hacer eso, implementar eso en la realidad, ¿no? Que a veces falla la cosa. Bueno, y acá tenemos un puente colgante, fíjense que acá hay tensores de acero, esta línea blanca que se ven acá son terribles cables de acero que van trasladando el peso del puente y de todas las personas y vehículos que pasen por ahí arriba y descargando sobre este puntal que semeja a una especie de, me vas a acordar a mí, a una especie como, no sé, como de una arpa, de un instrumento musical, algo súper raro, pero debe ser bastante difícil de implementar. La solución esa. Y bueno, la estática estudia los cuerpos en reposo o equilibrio, como ya lo dice la propia palabra. Estático es algo quieto. Y bueno, en la estática se encarga de la rama de la estática, después tiene mucho desarrollo en la ingeniería civil. El ingeniero civil es el que hace construcciones, básicamente, edificios, casas, edificios, y también puentes, como este de acá, caminos, rutas, presas hidráulicas, paredones de las presas hidráulicas y demás. Son todas obras civiles donde lo fundamental es la estabilidad, el reposo. En principio el reposo, que no se mueva y que resista sismos. No tanto que no se mueva, porque incluso los sismos, hay edificios que tienen movimientos controlados para liberar la energía de un sismo, y más acá que estamos en una zona sísmica como Mendoza. Pero bueno, la estática es el puntapié inicial, después viene resistencia de materiales, estabilidad y un montón de materias que se estudian en la ingeniería civil. Bueno, en la estática, ya que vamos a hablar de fuerzas, definimos a fuerza, acá recién la definimos, aunque ya hemos visto dinámica, pero definimos a fuerza como aquel así, en forma sucinta y relativamente imprecisa, bastante imprecisa para el que va a estudiar en la facultad después, que va a ser definida muy distinta la fuerza en la facultad. Pero se define la fuerza como un agente externo o causa capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo. Modificar el estado de movimiento de un cuerpo. En realidad la frase es más larga y tiene que ser desmenuzada paso a paso. La fuerza sería aquel agente externo o causa que es capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo. Punto y coma. Ahí me paro, ¿no? Modificar el estado de movimiento de un cuerpo. Modificar el estado de movimiento de un cuerpo puede significar las siguientes cosas. Algunas cosas son muy comunes y sabidas ya por nosotros, ¿no? Como que, por ejemplo, cuando vos tenés un cuerpo, y supongamos que está en reposo, si le aplicás una fuerza en esta dirección y sentido, obviamente, le va a adquirir una aceleración en la misma dirección y sentido, ¿no? De la fuerza aplicada. Y va a tener un cierto vector de aceleración. Bueno, ya lo conocemos, la fuerza y la aceleración. Pero yo quería mostrar lo siguiente, para no hacer redundante y mostrar cosas que ya sabemos. Lo concreto es que la fuerza, vamos a suponer que hay una sola fuerza aplicada, olvidémonos del peso del cuerpo, vamos a suponer que hay una sola fuerza aplicada. Fuerza es masa por aceleración. Entonces, la fuerza aplicada y la aceleración obtenida van a tener siempre la misma dirección y sentido, por la segunda ley de Newton. Lo hemos explicado sobradamente. O sea que acá, más que hablar de fuerza, bueno, sí, tengo que hablar de fuerza en realidad, voy a manejarme con la aceleración, ¿no? La fuerza aplicada tiene la misma dirección y sentido que la aceleración obtenida. Por lo tanto, ahora, si bien estamos hablando de fuerza, lo que puede hacer una fuerza con un cuerpo, quiero que veamos lo siguiente. Una fuerza puede acelerar a un móvil, frenarlo o desviarlo. Este sería el vector aceleración, que a la sazón es lo mismo que decir el vector fuerza en cuanto a la dirección y sentido, ya que m es un escalar positivo como hemos discutido antes. Entonces la fuerza o la aceleración puede ser, si tiene, entonces el efecto de la fuerza, cuando dice que la fuerza es un agente externo capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo, significa que una fuerza puede acelerar a un cuerpo, frenar a un cuerpo, mRV acelerado, mRV retardado, desviar a un cuerpo. Si la aceleración se aplica a 90 grados con la velocidad, ni lo acelera ni lo frena, sino lo que hace es desviarlo. Entonces todo eso puede generar una fuerza.
Eso sería cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, acelerarlo, frenarlo o desviarlo. Pero no es lo único que puede hacer una fuerza. También puede generar reacciones, o sea, volvamos al párrafo de recién. La fuerza que es el agente externo que o causa capaz de modificar el estado de movimiento, acelerarlo, frenarlo, desviarlo, etcétera, etcétera. Punto y coma. Impedirlo el movimiento, generando reacciones. Ese es otro tipo de fuerzas que vamos a ver. Por ejemplo, la reacción normal del plano. Cuando agarro un cuerpo cualquiera, el celular lo apoyo encima de una mesa. Bueno, la reacción normal de la mesa es una fuerza. Ahí no está generando un movimiento la fuerza. No está acelerando al cuerpo, ni desviándolo, ni frenándolo. Pero está impidiendo un movimiento. ¿Qué impide? La tensión, la fuerza de la reacción normal de la mesa sobre el celular, que no se caiga al suelo, verticalmente para abajo en caída libre. Entonces, un efecto de la fuerza también es impedir movimientos, generando reacciones. Siempre las reacciones, que en estática son muy comunes, las reacciones de vínculo, implican, digamos, un tipo de fuerza muy particular de la estática, que está bien estudiado y bien conocido, que son este tipo de fuerzas de las reacciones llamadas así, reacciones de vínculo, que impiden ciertos tipos de movimiento, que dan ciertos grados de libertad y otros no. Por ejemplo, cuando va a agarrar una puerta cualquiera, agarrar el picaporte y va a abrir una puerta, vos sabés que si hablamos de una puerta común, de esa, no las corredizas que hay en el instituto, que la correa así, sino una puerta común, bueno, vos tenés la bisagrada en un lado, ¿no? Y entonces obviamente vos lo movés de una determinada manera, abrís y cerrás la puerta de una determinada manera. No se puede mover para cualquier lado el picaporte de la puerta. ¿Por qué? Porque tenés bisagras que son vínculos. Y los vínculos en estática siempre son elementos que restringen la libertad de movimiento. Bueno, podés llevarte la puerta a cualquier lugar de la habitación, ¿no? O el picaporte a cualquier lugar de la habitación, porque tenés ese movimiento controlado por las bisagras. Esas son reacciones de vínculo, la fuerza que apliquen las bisagras de una puerta sobre la puerta, por ejemplo, o de cualquier otro elemento, porque los vínculos son muy comunes en la estática, hay distintos tipos de vínculos, es bastante complejo, no nos vamos a meter mucho en el tema, pero hay distintos tipos de vínculos y hay algunos vínculos que, digamos, que dan más libertad de movimiento y otros menos, así que bueno, hay diferentes, se llaman grados de libertad, la libertad de movimiento se llama así en la física, grados de libertad, dan más grados de libertad a algunos vínculos que otros, etcétera, etcétera. Pero ese es un tipo de fuerza. O si no, provocar deformaciones internas en dicho cuerpo. En esto no nos vamos a meter. No nos vamos a meter. El cuerpo para mí va a ser un sólido ideal. O sea, un sólido indeformable. Si yo agarro un cuerpo, una goma, que sé yo, no tengo ninguna goma acá a mano, pero si agarro, bueno, un elastiquín, que se agarro un cuerpo que pueda ser fácilmente deformable, bueno, sonamos, porque en este momento vamos a considerar que el cuerpo es, para nosotros que estamos iniciando un estudio de la estática, vamos a considerar que el cuerpo es un sólido indeformable. O sea, es un sólido, un rígido ideal, y por lo tanto que es imposible de ser deformado internamente, de manera tal que toda la fuerza que nosotros apliquemos sobre el cuerpo, de alguna manera van a terminar traduciéndose en movimientos. O sea, la fuerza van a provocar movimientos, aceleración, retardo, desvío, o bueno, a veces en estática la fuerza no genera movimiento, pero son reacciones de vínculo, como hemos dicho recién, la reacción de la mesa, la reacción de la bisagra. Pero no nos vamos a meter con ese tercer efecto. Así que esos son los tres grandes efectos de una fuerza. Modificar el estado de movimiento de un cuerpo, o impedir movimiento con reacciones de vínculo, o deformar internamente al cuerpo, lo cual nosotros no nos vamos a meter. Vamos a considerar que nuestro cuerpo es rígido ideal. Lo otro, ya lo hemos hablado, las fuerzas siempre se originan en un cuerpo, ¿cierto? Y se aplican en otro. Se originan en uno y se aplican en otro. Principio de acción y reacción, pares. Acción-reacción. Eso ya lo hemos discutido y ya sabemos lo que significa. A continuación viene una tabla, y yo también lo he dicho en algún momento. A continuación viene una tabla que divide, una tabla, un bloque donde se dividen las fuerzas, o se clasifican, para dividirlas de alguna manera, las fuerzas en dos tipos principales de fuerzas. Las fuerzas de contacto y la fuerza de acción a distancia. La fuerza de contacto, obviamente lo dice la palabra, son fuerzas que requieren de entrar en contacto con el cuerpo. En la vida diaria, en la vida nuestra de todos los días, la mayor parte de las fuerzas son de contacto. Agarramos una taza, un objeto y le aplicamos una fuerza. No lo movemos con la mente así, telepáticamente. Algunos chantas dicen que lo mueven con la mente, pero son macanas.
Son unos tramposos, ¿o no? Entonces, esa fuerza de contacto son las fuerzas más comunes en la vida diaria. La fuerza de rozamiento son fuerzas de contacto. Si una calculadora, un objeto, lo deslizo por una mesa, le agarro, le doy una cierta velocidad, le doy una cierta velocidad y lo suelto, al poco de andar se detiene por ese rozamiento que aparece entre las dos superficies. El empuje de los cuerpos sumergidos que veremos en hidrostática, donde el sólido se sumerge en el seno de la masa líquida y recibe una fuerza de la masa líquida de abajo hacia arriba, llamada empuje, es una fuerza de contacto. La masa líquida entra en contacto con el cuerpo. Cualquier fuerza externa en general, motores, grúas, elevadores, todas son fuerzas de acción de contacto. Pero hay una parte que son las fuerzas de acción a distancia, que son fuerzas muy bien estudiadas, son fuerzas debidas a campos de fuerza. Son muy bien estudiadas estas fuerzas, la fuerza de atracción gravitatoria, ya vimos la ley universal de gravedad de Newton, donde dos masas separadas a una cierta distancia se atraen con una fuerza, bueno, ya hemos discutido, directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, eso ya lo hemos hablado. Vamos a ver una ley bastante parecida cuando veamos las fuerzas eléctricas, que es la ley de Coulomb, ¿cierto? Así que vamos a tener bastante similitud, como hemos dicho, la fuerza gravitatoria, que era igual a la constante universal de gravedad de Newton, por la masa 1 sobre la masa, por la masa 2, por la masa 1, por la masa 2, sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Y después está la ley de las fuerzas eléctricas, también una fuerza de acción a distancia. Dos cargas eléctricas se atraen o se repelen, esa sí es una diferencia con respecto a la ley de gravedad de Newton, que la gravedad solamente es atractiva. En cambio, las fuerzas electrostáticas son o atractivas o repulsivas. Es igual acá por Q1 por Q2 sobre D al cuadrado. La ley universal, la ley de Coulomb se llama esta, de la carga eléctrica. Después está la fuerza magnética, no nos vamos a meter ahora, y la fuerza nuclear. Bueno, son fuerzas que se estudian bien en la física. Son debidas a campos. Vieron que tiene una cierta similitud la ley universal de gravedad de Newton y la ley de Coulomb, que está dado en que hay una constante, que en el caso de la fuerza de gravitación es G, y en la ley de Coulomb es una constante K, tienen valores distintos, por supuesto, pero masa 1 por masa 2 sobre distancia al cuadrado, carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado, medios similares son. ¿eh? Muchas veces, basado en esa similitud y demás, algunos físicos, como Newton, como Einstein, perdón, en los últimos años de su vida, se la pasó estudiando la posibilidad de un campo unificado, que le llamaba él, que todas las fuerzas se derivaran de una misma cosa, tratando de encontrar como una especie de madre de todo, de todas las fórmulas. No lo logró. Y hasta ahora no se ha encontrado una ley unificada. Pero bueno, estas son las fuerzas de acción a distancia. Se estudian bien, hay que saber que existen y todo lo demás.